Voy a pronunciar unas breves palabras como director de la Biblioteca de Arbitraje y anfitrión. A finales del año 2005, consideramos que resultaba indispensable dar nacimiento a un medio de expresión sobre el arbitraje que revistiera varias características, tales como ser independiente, ser distribuida de manera gratuita, no recibir auspicios económicos o patrimoniales de ninguna persona natural o jurídica, dar cabida a todas las ideas por más de que no las compartamos, abrir la colección a todo aquel que desee escribir en ella sin que sea determinante su edad, trayectoria o posición, no tener la intervención académica de terceros en la adopción de decisiones sobre la propia biblioteca y, por supuesto, tratar de mantener el más alto nivel de calidad posible en los productos que ofreciéramos al público. Nuestros libros son editados en formato papel y también se hallan en la página web del estudio a texto completo, con acceso libre, gratuito y con la posibilidad de ser impresos con la mayor libertad. En mayo de este año organizamos el Congreso Internacional conmemorando los 100 primeros volúmenes de nuestra colección. Hoy tiene ya 104, el mismo que contó con más de 70 expositores del más alto nivel. Ese fue el primer evento que realizamos. Este seminario es el segundo. Tenemos el propósito de realizar una serie de eventos de diverso tipo en torno al arbitraje y adelanto que todos ellos serán de acceso libre y gratuito para el público. Y obviamente estaremos muy agradecidos a quienes acepten exponer en ellos. En esta ocasión, quiero agradecer profundamente a los ponentes y moderadores del seminario que hoy comienza y que se prolongará por 2 días más. Me refiero, en orden de intervención, a los juristas Bernardo Cremades, Domingo Bello Janeiro, Claudia Fernández López Areal, Blas Piñar Guzmán, Lidia Moreno Blesa, Michael Fernández, Luis Bravo, Orlando Cabrera, Patricia Sangali, Bárbara de la Vega, Jordi Sellarés, Ana Martínez Valls, Claudia Baró, Florencia Boll y Jesús Saracho. Todos ellos son docentes del Máster Executive en Práctica Arbitral Internacional del Instituto de Litigación Internacional de España, que se transmitirá vía digital, online y en directo en algunas semanas más. Para finalizar, nuestro agradecimiento más profundo a mi compatriota, el licenciado Jorge Luis Collantes González, por la coordinación académica tan brillante de este evento, y nuestro agradecimiento a todo el público que está conectado con el seminario de manera virtual. Muchas gracias, queridos amigos. Los dejo en el seminario. Hasta luego. Pues muchas gracias, señor Castillo Freire. Yo voy a moderar esta sesión. Quiero comenzar mi intervención, como no podría ser de otra manera, agradeciendo a la Biblioteca de Arbitraje la oportunidad, bueno, pues de hacer esta visita virtual, de podernos hacer llegar hasta Lima, Perú, y poder saludar en directo a la abogacía de Latinoamérica, que entiendo nos está viendo y escuchando. Para todos ellos, buenas tardes a los que se encuentren en Lima, en Latinoamérica, y también los que nos estén viendo y escuchando en España. En concreto, bueno, pues saludarles a todos los que han decidido hacer un hueco en su agenda en el día de hoy, 8 de agosto, y compartir con nosotros este momento dedicado a la resolución arbitral de litigios, que es lo que nos concita, lo que nos reúne en este momento. Mi nombre es Lidia Moreno. Voy a moderar, organizar, gestionar estas intervenciones, esta mesa, esta sesión. Soy doctora en Derecho y profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Complutense de Madrid. En esta ocasión tengo el gusto, bueno, pues como les he indicado, les he señalado anteriormente, de moderar esta primera sesión de estos 3 días del Seminario Internacional de la Colección Biblioteca de Arbitraje. Este encuentro está dedicado a la importancia de la elección de la sede y de las instituciones arbitrales a propósito de Madrid como sede de arbitrajes internacionales. Bajo este título van a intervenir, como ha señalado el señor Castillo Freire, en primer lugar, don Bernardo Cremades, a continuación, don Domingo Bello, después, doña Claudia Fernández y finalmente, don Blas Piñar. Cada ponente, cada comunicante dispondrá de más o menos aproximadamente 10 minutos para bueno, pues, su comunicación, de tal forma que luego, bueno, pues se pueda articular, en el caso de que así fuera requerido, un turno de preguntas o debate
si así fuera necesario. Los 4 ponentes son docentes, como ya se ha señalado, en el Master Executive en Práctica Arbitral Internacional, que está poniendo en marcha el Instituto de Litigación Internacional con sede en Barcelona. El posgrado, el título de máster, es online y reúne a un cuadro docente de más de 60 juristas altamente cualificados con una excelente especialización en arbitraje comercial internacional. Se podrá seguir en directo de manera síncrona desde cualquier parte del mundo y el máster prevé además 2 becas completas, una en honor a don Bernardo Cremades, que nos acompaña hoy, y otra en honor a Yves de Reyns. Precisamente empezaremos la presente sesión, el presente panel, en el marco del Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje, con la intervención del distinguido jurista don Bernardo Cremades, que nos ilustrará sobre la importancia de la sede y de las instituciones arbitrales, con especial referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la familia Larios del año 2021 y su repercusión en España. Permítanme, por favor, que les indique unas breves referencias sobre la excelencia y calidad del ponente que va a intervenir en estos momentos. Don Bernardo Cremades es jurista especializado en arbitraje internacional, con amplia experiencia en la práctica arbitral, instituciones como la Cámara de Comercio Internacional de París o el CIADI o la American Arbitration Association o el Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration, el CIETAD de China o la London Court of International Arbitration. Además es socio fundador de Cremades y Asociados, con sede en Madrid, académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en España, distinguido por el presidente de la República Federal de Alemania con la Cruz al Mérito, también caballero de la Orden Nacional del Mérito en Francia y en el caso de España condecorado con la Orden de Isabel la Católica. Además es doctor en Derecho por la Universidad de Kohl en Alemania. Don Bernardo Cremades tiene la palabra, le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por tu presentación y muchas gracias a Mario Castillo Freire y a nuestro gran amigo Collantes por estas iniciativas que están reiteradamente organizando y que efectivamente creo que el mundo del arbitraje internacional, especialmente de habla hispánica, se lo reconoce profundamente. Hablar de sede del arbitraje es enfocar el tema de la relación entre el árbitro y el juez. Creo que estos son 2 temas muy distintos, 2 personajes que tienen su función, pero que tienen que coordinarse porque efectivamente la labor del árbitro no se entiende sin el juez y la labor del juez en materia de arbitraje no se entiende sin el árbitro. Se ha pronunciado el Tribunal Constitucional muy recientemente diciendo que debe regir en materia de arbitraje el principio de la mínima intervención judicial en el procedimiento arbitral. ¿Cuál es esa intervención judicial en el procedimiento arbitral? Pues es de un doble aspecto. Por un lado, en lo que hace relación a lo que se llama juez de apoyo y por otro lado, en materia de control de anulación posible del laudo arbitral. En lo que hace relación al apoyo, pues el apoyo es fundamental, pues porque a veces hay cláusulas patológicas, hay que designar un árbitro cuando no se ha establecido la forma o cuando incluso se ha dicho que el juez sea quien deba designar el árbitro, es decir, toda una serie de actividades en las cuales el juez apoya el funcionamiento del arbitraje para que éste pueda desarrollar el procedimiento con eficacia. Al mismo tiempo, se establece el hecho de que como la labor del arbitraje culmina en un laudo y tiene efectos de fuerza juzgada, es lógico que el ordenamiento jurídico establezca unos cauces para que si existiera algún motivo por el cual no deba incorporarse en el ordenamiento jurídico ese laudo, en motivos tasados expresamente por la ley,
entonces se establece un procedimiento de anulación del laudo arbitral. Madrid es probablemente el centro donde se realiza el arbitraje internacional más frecuentemente en España y, por lo tanto, los tribunales de Madrid, y en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es el tribunal que normalmente está llamado a conocer en concreto las anulaciones del laudo arbitral. Esto que ha funcionado muy bien durante años, sin embargo, en los últimos años se ha producido una situación un tanto extraña, en el sentido de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba con excesiva frecuencia los laudos arbitrales por entender que el concepto de orden público le permitía entrar a conocer en el fondo del asunto. Esto es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que no puede ser. Y no puede ser, en concreto, empezó con una sentencia de 15 de febrero del año 2020 y después ha seguido una jurisprudencia ya constante y consolidada del Tribunal Constitucional diciendo que la intervención judicial debe ser la mínima posible y, por lo tanto, la labor del árbitro es juzgar y establecer el procedimiento arbitral en marcha, dictando la correspondiente decisión en forma de laudo arbitral. Esta sentencia, que ha sido una sentencia fundamental en el ordenamiento jurídico español, tiene su origen en una cláusula arbitral que se establecía en un contrato de sociedad, de una sociedad limitada. En concreto, la familia Larios, que era una familia que es una familia de gran patrimonio en España, el viejo marqués de Paúl entendió que era muy conveniente, por las razones que estimara en su momento, introducir todo el patrimonio familiar en una sociedad, y esa sociedad era la que iba a regir un poco la vida patrimonial de la familia. Esta sociedad se llama Mazacruz S.L. y esta sociedad contenía una cláusula que el viejo marqués había entendido con muy acertada visión que pudiera producirse en el futuro algún problema entre los miembros de la familia y, en consecuencia, introdujo una cláusula de arbitraje societario, hoy perfectamente válida en derecho español, tanto por la ley como por la jurisprudencia española, y además introdujo la idea de que esta cláusula de arbitraje debía ser una cláusula de arbitraje de equidad. Con esto, el viejo marqués se adelantó a lo que pudiera suceder en el tiempo, como efectivamente así sucedió. Uno de los hijos se constituye después de muchos avatares, porque hubo unas 40 pleitos y litigios que llegaron en 12 ocasiones hasta el Tribunal Supremo. Este hijo se hace con la gestión de la empresa, y se hace con la gestión de la empresa porque el padre le dona unas participaciones en la sociedad y además el padre hace que estas acciones tengan un valor múltiple, de forma que en cada participación tenía 5 votos, con lo cual este señor, con un 30% de la sociedad, tenía más del 50% de votos en la Junta General, con lo cual controlaba dictatorialmente la empresa. ¿Qué es lo que sucedía? Que se produjo una situación auténticamente de abuso, no repartía los dividendos como debía repartir y, en definitiva, resulta que un minoritario de la sociedad, a través de los votos mayoritarios en la Junta General, controlaba dictatorialmente la empresa. En esa situación,
me vinieron a ver los descendientes del Marqués de Paúl y me propusieron que si pudiéramos iniciar un arbitraje de equidad, como efectivamente lo iniciamos. Este arbitraje de equidad tuvo como consecuencia que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid designó un árbitro de equidad, que fue un famoso catedrático de Derecho Mercantil de Barcelona, Rafael Jiménez de Parga, y Rafael Jiménez de Parga procedió a iniciar el arbitraje con todo tipo de dificultades por parte del administrador, que no quería bajo ningún concepto perder el control de la empresa, y el árbitro llega al convencimiento de que la actuación directora de este hermano era un auténtico abuso de derecho. Y en consecuencia, utilizando la línea del Código Civil Español del abuso de derecho, llega a la conclusión de que la única forma de dar satisfacción a quienes deseaban participar y dirigir su propio patrimonio que habían heredado de su padre era disolver la sociedad y liquidar. Procede a decretar la disolución de la sociedad y nombra un liquidador. Todo esto empieza en consecuencia un proceso de liquidación y el hermano que no quiere perder la administración de los bienes de forma abusiva, porque, por ejemplo, una de las hermanas tiene que solicitar el concurso de acreedores y, por ejemplo, siendo como es una familia de gran patrimonio, porque el árbitro valoró el patrimonio social en más de 600 millones de euros, esta persona, para pagar, por ejemplo, los gastos del colegio de los niños, tenía que acudir a la autorización del administrador del concurso. El árbitro entendió que esto era una situación abusiva y, en consecuencia, decreta la disolución y liquidación de la sociedad. El administrador de la sociedad, el hermano administrador, procede a solicitar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la anulación del laudo arbitral, solicitud que es recibida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entiende que el árbitro no había fundamentado suficientemente el laudo arbitral, porque para llegar a una disolución de una sociedad tenía que haber una argumentación muy clara, y entiende además que ha habido una mala interpretación de las fuentes, de las pruebas presentadas, y en consecuencia entiende que procede la anulación del laudo arbitral. Es el momento en el cual acudimos al Tribunal Constitucional Español, y el Tribunal Constitucional Español, que ratifica el laudo arbitral, entiende que efectivamente el abuso de derecho es causa de disolución de la sociedad y que la liquidación en consecuencia es correcta. El Tribunal Constitucional entiende que no puede el Tribunal Superior de Justicia de Madrid constituirse en segunda instancia del procedimiento arbitral, no puede entrar en el fondo del asunto, y que en consecuencia entiende que debe anularse la anulación producida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además entiende que las pruebas es el árbitro el que debe valorarlas y no el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que debe simplemente comprobar si existe o no existe un motivo para la anulación del laudo. Y además entiende el Tribunal Constitucional que el concepto de orden público no puede servir de cauce para abrir la puerta al tribunal juzgador de la nulidad del laudo arbitral para que se introduzca en el fondo del asunto, entendiendo si estaba o no suficientemente motivada la disolución de la sociedad, o si las pruebas eran o no suficientemente valoradas. Todo esto entiende el Tribunal Constitucional que esto forma parte de la decisión del laudo arbitral por parte del árbitro, y que no debe el juzgador entrar en esta situación. Y es en estas circunstancias en las que se encuentra además
esta decisión del Tribunal Constitucional es muy importante porque entra también en el fondo de lo que es el arbitraje con arreglo a equidad, en el sentido de que dice el Tribunal Constitucional que efectivamente la equidad incluso a veces puede llevar a dictar el laudo de forma que no sea incluso con arreglo a la legislación vigente. Es decir, que en definitiva no se debe tener en cuenta drásticamente las causas de disolución y liquidación de la ley de capital, de sociedades de capital, sino que entiende que si efectivamente hay un motivo de equidad que el árbitro ha valorado, efectivamente es correcto esta disolución y liquidación. Como podemos comprender, esta decisión del Tribunal Constitucional es muy importante, está teniendo una gran repercusión porque después se ha reiterado en diferentes sentencias, el Tribunal Constitucional ha reiterado esta doctrina y esta doctrina es hoy aceptada, porque no podía ser de otra forma, por los juzgados y tribunales de España, porque el Tribunal Constitucional tiene fuerza constitucional de interpretación de la Carta Magna para, en definitiva, imponer su jurisprudencia a los tribunales inferiores. Creo que con esto, Lidia, he consumido mis 10 minutos y, en definitiva, creo que estamos de enhorabuena en España por esta línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional que permite poder decir que hoy se puede arbitrar en España con perfecta seguridad jurídica con arreglo a estos criterios que ha establecido y sigue estableciendo la jurisprudencia de nuestros tribunales. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Bernardo Cremades. La verdad es que muy interesante. Nos ha ilustrado sobre la relación en el arbitraje entre el juez y árbitro o árbitros, en el caso de que sean 3 o más de 1. Se gobierna esta relación o se gestiona a través del principio de la mínima intervención judicial en el proceso arbitral, en concreto circunscrita al juez de apoyo, a las labores de ayuda que puede prestar el juez en el desarrollo del procedimiento arbitral y en el control de la anulación del laudo. En relación a esta cuestión, a la anulación del laudo, nos ha ilustrado con el ejemplo real, concreto, de la sentencia del Tribunal Constitucional y su importante doctrina, sentada en relación a la imposibilidad de análisis del fondo de la cuestión en el procedimiento arbitral. La anulación debe circunscribirse fundamentalmente a los requisitos tasados específicamente en la ley de arbitraje y que en ningún caso permiten entrar al contenido de la cuestión dirimida por el árbitro o árbitros del procedimiento. Son cuestiones tasadas básicamente procesales, los aspectos que se tienen en cuenta. En concreto nos ha hecho referencia al orden público, que la verdad es que es un concepto que en el caso de los que nos dedicamos al derecho internacional privado y cuando aludimos al orden público internacional, en algunos casos, al ser un concepto jurídico indeterminado, es difícil precisar con total nitidez el contenido de este concepto tan amplio. Pero la verdad es que usted lo ha hecho con una claridad absoluta y, por lo tanto, muy agradecida en este breve resumen que he tratado de hacer de su magnífica intervención. Muchas gracias. Vamos a dar paso al siguiente ponente, don Domingo Bello Janeiro, desde La Coruña. Nos va a hablar, nos va a ilustrar sobre los aspectos relevantes del procedimiento arbitral, con especial referencia a España como sede de arbitrajes. Don Domingo Bello es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort y de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Fue designado por el Banco Mundial árbitro del CIADI, habiendo sido elegido también árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya. También ha sido designado como experto legal internacional para elaborar la Ley de Cooperativas Agrarias de Albania. Es miembro, a su vez, numerario de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, académico honorario de la Española y de la de Granada, Bolivia, Argentina, Paraguay, Colombia y Nicaragua.
Es presidente también de la Comisión Asesora de la Mesa Permanente de las Academias de Jurisprudencia de Iberoamérica, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario y vocal permanente de la Comisión General de Codificación. Tiene la palabra don Domingo, le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Por supuesto, también muy agradecido a nuestro amigo Collantes, que nos ha convocado, al profesor Castillo Freire. Para mí es un verdadero lujo haber disfrutado aprendiendo del brillante magisterio ahora del doctor Cremades, que en el larguísimo currículum que tiene, creo que se puede destacar también que fue hace algunos años catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Precisamente, como bien dices, Lidia, yo les hablo desde cerca, desde el noroeste de España, con vistas a la dársena del puerto de La Coruña, y no me resisto, a pesar de que tengo poco tiempo, de decir que desde aquí partió en 1803 la corbeta María Pita con la expedición Balmis para llevar la vacuna de la viruela a Iberoamérica. Quiero significar con ello un reconocimiento a todo el personal sanitario que todavía está trabajando denodadamente contra este maldito virus que nos asola, a todos los investigadores que han descubierto la vacuna, y quiero hacer esta referencia porque ello supone para todos, creo, un importante desafío, especialmente para los que nos interesamos ahora en el derecho y el arbitraje, del cual la Biblioteca de Arbitraje del despacho Castillo Freire, que hoy nos ofrece su hospitalidad, con el ejemplo, el estímulo y el aliento y el respaldo de su fundador y director, creo que constituye, a través de un seminario como el que ahora comienza, una plataforma digna, fiable, consolidada, capaz de intervenir, de participar, de influir en el debate abierto del derecho arbitral en Iberoamérica. Es una tarea común que a todos nos interesa, y creo que con el equipo de profesionales de primer nivel de este seminario, y al que le invitamos a todos los que nos siguen a través del ciberespacio a unirnos, conscientes, creo, como somos todos, de los avances cada vez más rápidos en el derecho arbitral, de la necesidad de la mayor cooperación internacional posible, precisamente para que todos podamos beneficiarnos de las aportaciones mutuas. Por tanto, no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer esta amable invitación, especialmente al despacho Castillo Freire, y les felicito por esta iniciativa tan brillante, por el tema, por los ponentes, por su constante y acertado trabajo en la búsqueda de aportaciones a este debate público de nuestro ámbito del arbitraje y del derecho. Precisamente dando lugar a que buena parte de los ponentes y de los participantes en este seminario son a su vez docentes del máster anunciado de la práctica arbitral internacional, que creo que puede constituir un verdadero punto de partida importante por el alto nivel de profesionalidad que el arbitraje ha alcanzado en el habla hispana, precisamente para potenciar en nuestro país, y dado que el resto de los intervinientes son de Madrid, básicamente Madrid, aunque también yo quería hacer alguna mención a que Galicia, por sus especiales relaciones con Iberoamérica y también por su especial conexión, incluso idiomática, con Portugal, y a través de Portugal con Brasil, puede ser también una sede de referencia en el ámbito del arbitraje, que desde luego tiene en estos momentos una gran perspectiva con la pandemia del coronavirus, y por eso he hecho mención antes, también incluso con la guerra de Ucrania, que han provocado una grave crisis global con numerosos impactos. Por supuesto, el más importante de la salud, pero también la grave crisis económica en el mundo de los negocios, con cierres de empresas, despidos, falta de liquidez y también dificultad y hasta imposibilidad de cumplir con las obligaciones contractuales, todo lo cual provoca sin duda alguna litigiosidad y también arbitrajes. La crisis del coronavirus está multiplicando las alegaciones de fuerza mayor, de alteración del equilibrio de los contratos, y yo creo que el arbitraje, por su flexibilidad, por su antiformalismo, puede tener un punto de partida importante, puede sustanciarse del modo que las partes acuerden, y por tanto yo creo que el coronavirus ha tenido y está teniendo todavía una incidencia notable en la sustanciación de arbitrajes. La situación, por supuesto, de confinamiento ha hecho que muchas de las audiencias presidenciales se cancelaran, se pospusieran, la mayoría de las cortes arbitrales
publicaron protocolos para decidir que audiencias por videoconferencias con algunos requisitos, con las mayores garantías, por supuesto, y una vez vencidas esas comprensibles reticencias, hay que decir que muchos arbitrajes se tramitaron de modo completamente virtual con excelentes resultados y es previsible que los arbitrajes por medios virtuales con menor coste, bueno, pues hayan venido para quedarse, salvo esas audiencias físicas para casos especialmente cuantiosos o complejos, pero en cualquier caso creo que la confianza en el arbitraje se está reforzando, que sus ventajas inherentes de flexibilidad, de agilidad, de antiformalismo, de deslocalización, lo están convirtiendo aún más en el auténtico cauce natural para la resolución de disputas comerciales nacionales e internacionales. Y por eso, dado que hasta hace poco, y estamos aquí en la presencia de un auténtico impulsor como el profesor Cremades del arbitraje, era algo inédito en países como los nuestros, que no tenía cultura anglosajona hace apenas unos años, pero creo que este sistema rápido y eficaz de resolver la mayoría de los conflictos está cuajando cada vez más. Y en ese sentido, las razones, desde luego, de rapidez, de economía, de menor formalismo, hace que se esté imponiendo con fuerza el arbitraje en contraste con la larga duración de los juicios y con el favor de la flexibilidad. Pero por eso es importante el seminario y el máster, como el que se ha anunciado, por la importancia todavía de fomentar la cultura del arbitraje. Es una realidad, las expectativas abiertas por la ley española, por la ley peruana y por muchos otros países son positivas, pero es necesario que se lleve a cabo una labor de promoción, de proselitismo. Es necesario apostar por soluciones extrajudiciales de los conflictos. Es necesario hacer ver que acudir al arbitraje para la resolución de conflictos es un síntoma de madurez de una sociedad. Y evidentemente es una alternativa, una de las más adecuadas, para eludir, para paliar los inconvenientes que pueden surgir de la administración pública de justicia. Y desde luego la cada vez mayor internalización de las relaciones comerciales hace que se convierta en una opción muy sugerente por sus características de rapidez, de menor coste y de mayor discreción. En el ámbito internacional, pues no es ninguna novedad. Medidas de los estados que son perjudiciales para los inversores, la nacionalización del petróleo en Bolivia, en Venezuela, tampoco es ninguna novedad el recurso a la invasión para proteger los derechos del inversor. Pero es verdad que frente al recurso a la fuerza, en la actualidad la protección de la inversión extranjera en países en vías de desarrollo se fundamenta en los llamados APRI, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, con el contenido bien sabido, que cada Estado garantiza a los ciudadanos y empresas del otro que las inversiones tendrán tratamiento justo, equitativo, no discriminatorio, con imposibilidad de nacionalización o expropiación o medida similar, sin indemnización equivalente al valor de mercado de la inversión expropiada antes de la medida. Y evidentemente la garantía de su cumplimiento estriba en esa cláusula que le permite un arbitraje directo del inversor contra el Estado infractor, en este caso a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es decir, si un inversor español cree sufrir un trato discriminatorio en Perú o inversor peruano en España o el gobierno de dichos países, Perú o España, expropia su empresa, entonces inicia o puede iniciar un arbitraje contra dicho Estado de referencia, Perú o España, pidiendo a los árbitros que condenen a dicho Estado español o peruano, según los casos, a indemnizar el perjuicio causado. El demandante suele ser una empresa multinacional, no siempre, pero el demandado es un país en vías de desarrollo, tampoco siempre. Hay demandas, por supuesto, incluso contra Estados Unidos, por ejemplo, y los árbitros deben de cumplir las condiciones del CIADI, aunque no sean de los elegidos en las listas. Y sus laudos equivalen a sentencias firmes dictadas por el más alto Tribunal de Justicia de los Estados de cumplimiento obligatorio, sin apelación y con posibilidad de ejecución inmediata. Como sabéis, el primer país condenado de la Unión Europea, OCDE, entonces fue España por la reclamación de un ciudadano argentino. Posteriormente, el país argentino fue el que cuantitativamente sufrió un mayor número de reclamaciones y también ahora España tiene un número por las energías renovables y las tarifas de reclamaciones numeroso ante el CIADI, único tribunal internacional
ante el cual el inversor que se crea perjudicado o expoliado puede ejercitar sus derechos. Y en ese sentido quiero hacer mención precisamente de lo que decía antes el profesor Cremades de España, en Madrid, incluso también en algunas de las comunidades autónomas con especial vinculación, como por ejemplo, lo digo por lo que a mí se refiere, en Galicia, deben de aprovechar la ley nueva de arbitraje, que ha supuesto un cambio sustancial en el funcionamiento de esta institución, que propicia la creación de las condiciones necesarias para hacer de nuestro país, y también, por supuesto, ya que es nuestro anfitrión, por ejemplo, otro país que tiene una ley moderna, Perú, un referente mundial en la materia. Se permite un aumento de la vocación internacional, de la celeridad, de la eficacia, de la flexibilidad de los procesos arbitrales y se refuerza la seguridad jurídica de los lados. Esas leyes basadas en la ley modelo sientan las bases para que España pueda ser un país de atracción para la realización de arbitrajes internacionales, fomentando el intercambio económico y cultural entre nuestras empresas y los ciudadanos con el resto de los países, especialmente iberoamericanos, y favoreciendo también la movilización de capitales al tiempo que se aumenta la seguridad jurídica de las inversiones en el extranjero. Las leyes vigentes en España, también en París, en Perú, perdón, moderniza la legislación de arbitraje, crea esas condiciones propicias para hacer de nuestro país un atractivo proveedor de servicios jurídicos de alta cualificación, facilitando de este modo la internacionalización de la economía, fortaleciendo la presencia de nuestras empresas en el panorama internacional. Pero en ese sentido, y por eso recalco la importancia de este seminario y del máster, es necesario, es fundamental hacer hincapié en la necesidad de fomentar, de potenciar, de promover, de hacer proselitismo por la cultura del arbitraje en nuestros países. El arbitraje es una realidad, desde luego, gracias al ingente esfuerzo de pioneros como el profesor Cremades y el profesor Castillo Freire, también valga la referencia en Perú, pero las perspectivas abiertas por las nuevas leyes son positivas, pero es necesario seguir insistiendo en hacer promoción de la institución, apostar por esta solución extrajudicial de los conflictos. Creo que la ley española, también la peruana, contribuye muy positivamente a impulsar el arbitraje y todos creo que debemos de colaborar en su promoción, en su divulgación, para crear una cultura favorable al arbitraje. Creo que se debe de aprovechar el nuevo marco normativo que tenemos con una regulación arbitral de calidad para potenciarse como sede atractiva y moderna de arbitrajes internacionales, para que las empresas extranjeras vean a nuestros países como una apuesta segura, con una ley avanzada, cuyas líneas fundamentales son conocidas a nivel internacional por basarse en el modelo UNCITRAL, tanto en España como en la actual legislación de arbitraje peruana, que espero que siga en la misma línea perfeccionándose. Y en definitiva, con ello ya concluyo, mencionando, como antes se ha dicho, el máster en práctica arbitral internacional que pone en marcha el Instituto de Litigación Internacional creado en Barcelona, y, manifestando también muy contento y satisfecho por participar en el mismo y que desde España se pueda poner un programa de alta calidad como esta, agradeciendo en este caso al resto de los participantes la cordial atención y, por supuesto, a los asistentes desde el ciberespacio y la hospitalidad, una vez más, del Estudio Castillo Freire al permitirme dirigir a la comunidad arbitral iberoamericana y de España en este prestigioso seminario internacional de la Biblioteca de Arbitraje. Muchas gracias. Muchas gracias, don Domingo Bello. La verdad es que también ha sido interesantísima su intervención. Ha comenzado haciendo referencia pues a la crisis del coronavirus, a la guerra de Ucrania, el incumplimiento de esos contratos por fuerza mayor que ha dado lugar a que se recurra en un número de ocasiones mayor de lo que a lo mejor anteriormente sucedía a la resolución arbitral de estos conflictos que en principio también han utilizado la vía virtual, lo que también estamos haciendo nosotros hoy para este seminario,
para llevar a cabo la resolución de estos conflictos. Al final esto pone de manifiesto lo que usted señalaba, ¿no? Una confianza en el arbitraje que al final es un síntoma de madurez de la sociedad en estos momentos, ¿no? En el desarrollo jurídico de la sociedad en este siglo XXI, ¿no? Si se quiere decir de esta manera. Las características del arbitraje, ha hecho usted referencia a ello, bueno, pues son la rapidez, la agilidad, la flexibilidad, un menor o escaso formalismo, lo que sin duda, por supuesto, contribuye a que el arbitraje, bueno, pues esté imponiendo cada vez más como mecanismo para resolución de los litigios. Ha hecho usted referencia a la ley de arbitraje, la 60/2003, modificada en 2 ocasiones posteriormente, que bueno, pues es una copia de la ley modelo UNCITRAL para el arbitraje comercial internacional y que propicia por esta bueno, pues transposición de esta ley de la CENUDMI, bueno, pues las condiciones necesarias para ser España un referente de arbitraje comercial internacional. En última instancia, también ha señalado que en cualquier caso sigue siendo necesario fomentar, promover y hacer proselitismo, me quedo con esa referencia, para seguir promocionando el recurso a este procedimiento arbitral, ya que sin duda, bueno, pues nos está trayendo, yo creo que excelentes soluciones de controversias en todos los ámbitos, nacional e internacional, y creo que lo seguirá haciendo en un futuro inmediato. Muchas gracias y vamos a dar paso al siguiente, bueno, en este caso a la siguiente ponente, doña Claudia Fernández López Areal, desde Madrid, que nos va a ilustrar sobre la lex arbitri y el derecho comparado. Doña Claudia es jurista especializada en la práctica arbitral internacional en Madrid, es asociada en Hogan Lovells en Madrid y licenciada en Derecho con especialidad económica por la Universidad de Deusto. Doña Claudia tiene la palabra y la escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por la presentación y, bueno, en primer lugar, agradecer tanto al profesor Castillo Freire como a Jorge Luis Collantes por la invitación a participar. Es todo un honor participar y compartir un panel con estos ponentes de lujo. Como comentabas, bueno, voy a hablar un poco de la importancia que tiene la sede en el arbitraje, porque como ya adelantaba el profesor Cremades, que ha sido súper interesante lo que nos ha comentado, y es verdad que es muy importante la sede del arbitraje a la hora de determinar la jurisdicción, porque no solo para la anulación una posible anulación del laudo, sino también para cualquier función de apoyo que se pueda necesitar, va a ser muy relevante. Pero yo quería centrarme un poco más en la ley aplicable, porque al final la sede del arbitraje va a determinar la ley de arbitraje que aplica el procedimiento. Aunque las partes pacten una ley de fondo, la ley de arbitraje va a ser la que aplique la de la sede. Entonces, pues esto va a ser muy relevante ya simplemente para temas fundamentales como la capacidad de las partes, la arbitrabilidad de la materia, las cualidades que tiene que tener un árbitro o, por ejemplo, la validez del acuerdo de arbitraje, que bajo una ley puede ser válido y bajo otra no. En este sentido, quería poner algunos ejemplos de partes de reglas procedimentales que, dependiendo de la sede, van a aplicar o van a tener mayor o menor fuerza. Por ejemplo, la conocida regla de without prejudice, que aplican las legislaciones anglosajonas sobre todo, que es bueno, una regla por la cual las partes no pueden revelar al tribunal o tienen que mantener alejado del tribunal todas las discusiones que hayan hecho en negociaciones teniendo una intención genuina de llegar a un acuerdo. Y unas comunicaciones así, cuando nos encontramos en una sede arbitral, como puede ser la de un país continental como París o Madrid, van a ser más difíciles de respetar. O, por ejemplo, también el conocido disclosure inglés, que van a ser pues las obligaciones que van a tener las partes respecto al disclosure,
van a ser mucho más amplias en una jurisdicción de anglosajona, como puede ser Londres o Nueva York, que lo van a ser en Madrid o París. Por otro lado, por ejemplo, la distribución de los escritos. No tiene por qué, también lo pueden pactar las partes como, bueno, como todo, en el arbitraje prácticamente todo, pero lo normal va a ser que en una jurisdicción anglosajona se vayan a emplear lo conocido pleading style, que consiste en que se presentan los escritos solamente con los argumentos legales, las testificales y la prueba testifical y la prueba pericial se va a presentar por separado y a continuación va a haber otra ronda de escritos y sin embargo, y por otro lado está el memorial style, que es lo más parecido a una demanda en España y es lo que se emplea en los países de derecho continental, en los cuales se presenta junto con los escritos principales toda la prueba, incluida la testifical y la pericial. Entonces, este tipo de cosas creo que son muy importantes a la hora de elegir la sede, porque dependiendo de nuestro caso, va a ser muy importante, pues obviamente si somos parte demandante, va a ser seguramente más interesante para nosotros un pleading style en el que podamos ver el escrito de la otra parte antes de presentar nuestras declaraciones testificales y nuestras periciales, y sin embargo, si somos parte demandada, es mejor ver el escrito de la otra parte con toda la información directamente. Luego, por ejemplo, tuvimos un tema en el cual una de las partes estaba en concurso y era una parte española y el juzgado que conocía del concurso en España había suspendido la cláusula arbitral por el bien del concurso, pero el arbitraje tenía sede en Suiza y el tribunal arbitral, en base a las leyes suizas, decidió que no se podía suspender la cláusula arbitral en base al concurso de una de las partes, porque las partes habían acordado la cláusula arbitral y que el arbitraje tenía que seguir. Y sin embargo, si ese mismo arbitraje hubiera tenido sede en Madrid, pues hubiera sido una cosa completamente diferente. Luego ya otra cosa va a ser la ejecución de ese laudo en Madrid. Pero bueno, el caso es que, pues eso, es vamos, me parece súper, súper relevante con todas las cosas que hemos visto y, por ejemplo, también es muy importante porque va a determinar la nacionalidad del laudo y que el hecho de que un laudo en un país se vaya a considerar nacional o extranjero va a tener también consecuencias muy, muy importantes a la hora de ejecutarlo, ya simplemente porque no va a tener, no va a necesitar exequatur en el país en el que sea considerado nacional. Y eso ya va a ser un ahorro de costes, de tiempo y de disgustos. O sea que, bueno, no creo que haya una sede mejor o peor o que haya una verdad absoluta en cuanto a las sedes, pero desde luego sí que creo que hay muchos, muchos aspectos a considerar al respecto porque la sede que elijamos, como decía, va a determinar la ley arbitral que va a aplicar y esto va a hacer que pueda cambiar mucho, mucho el arbitraje. Y nada, con esto, muchas gracias. Muchas gracias, doña Claudia. La verdad es que también interesantísima su explicación, su intervención. Bueno, circunscrita fundamentalmente a la importancia de la sede, porque esta determina lógicamente la aplicación de la lex arbitri, de la ley que va a gobernar el arbitraje procesalmente hablando. Y bueno, pues esta va a ser muy relevante en materias relativas pues, a la arbitrabilidad de la materia sobre la que versa el litigio, por ejemplo, o la validez del acuerdo de arbitraje, de la cláusula compromisoria, o sobre aspectos relativos a la cualidad de los árbitros, ¿no? Si hay alguna cuestión que pueda hacer que su imparcialidad o neutralidad no sea la adecuada. Lógicamente, el elegir una sede u otra, usted ha tenido ocasión de ilustrarnos con ello, pues va a determinar pues, que haya países más proclives a una mayor flexibilidad
en determinadas cuestiones y otros, como ha puesto de manifiesto en el caso de Madrid, pues a lo mejor sean más rigurosos a este respecto. Ha hecho referencia usted a derecho comparado, como así hacía referencia en su intervención, a la cláusula de confidencialidad o a cuestiones relativas a la presentación de escritos, donde bueno, pues hay determinadas jurisdicciones donde la parte puede conocer más contenido o menos de lo que el demandante haya alegado a este respecto. En conclusión, nos ha venido a decir que lógicamente la elección de la sede va a ser muy relevante en la resolución extrajudicial del litigio, porque esto va a permitir otorgar un mayor margen o menor a las partes en función de la ley que resulte aplicable. Muchas gracias, me ha parecido muy interesante, al igual que los anteriores ponentes, y finalizamos esta sesión con la intervención de don Blas Piñar Guzmán desde Madrid, que nos va a ilustrar sobre la anulación del laudo y el orden público, con especial referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de junio de 2002, que resolvió el recurso de amparo promovido por FCC en materia que se dedica al ámbito de la construcción. Don Blas Piñar es abogado especializado en arbitraje y mediador en Madrid, árbitro del panel de la Comisión Europea para los tratados bilaterales de comercio, doctorando en Derecho por la UNED, es máster oficial también en propiedad intelectual por la UPCO y licenciado en Derecho por ICADE. Don Blas, le escuchamos atentamente, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Es un placer compartir este rato con todos ustedes y también para promover y para celebrar la creación del Máster en Práctica Arbitral Internacional bajo los auspicios del recién creado Instituto de Litigación Internacional, con sede en Barcelona y liderado por nuestro amigo Jorge Luis Collantes. Bien, me tocaba hablar en último lugar. Eso quiere decir que uno suele disponer de un poco menos de tiempo y un poco menos, una panoplia de temas algo menor, siendo importante no caer en demasiadas reiteraciones sobre el tema planteado. Y por tanto era crucial elegir un tema que muy probablemente, o un objeto de estudio que muy probablemente estuviese poco trillado, ¿no? Y de ahí la idea y la conveniencia de hablar sobre esta recientísima sentencia que, dentro de la saga del Tribunal Constitucional Español, de la que el don Bernardo Cremades nos comentaba y nos hacía referencia, esta es la última, es la sexta sentencia, la última publicada por el Tribunal Constitucional en el Boletín Oficial del Estado de 29 de julio de este mismo año 2022, es decir, prácticamente antes de ayer. Se trata de la sentencia 79/2022 y que, bueno, tiene su interés, como todas las demás, y también, haciendo una lectura más profunda, pues sus perfiles propios que pasamos a comentar. Es una sentencia además muy didáctica. Realmente la fundamentación jurídica consta de 4 páginas, de las cuales una de ellas es un resumen de los antecedentes y las posiciones de las partes. Realmente en 3 páginas condensa muchas cosas, ¿verdad? Siendo ya la sexta sentencia del Tribunal Constitucional, pues hay numerosísimas referencias cruzadas a toda esta nueva doctrina, o no tan nueva si se quiere, porque ya existían muchos de los visos de las cuestiones comentadas en anterior jurisprudencia constitucional, anterior al año 2020, pero desde luego esta nueva ola, con esas hasta ahora 6 sentencias, pues marcan un perfil propio, ¿verdad? Y en esta última en concreto, en primer lugar, se hace un recordatorio de toda esa reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y así se alude en primer lugar a la naturaleza del arbitraje como medio heterónomo de resolución de conflictos y no como equivalente jurisdiccional, distinción que tiene su importancia y en la que ahora, por razones de tiempo, no puedo entrar. También se vuelve a perfilar la acción de anulación de laudos arbitrales como una acción con un contenido muy limitado, que no permite la revisión del fondo del asunto, que no constituye una segunda instancia y que procede, como también decía el maestro Cremades, por causas tasadas establecidas por la ley. En tercer lugar, también se hace un recordatorio acerca de lo que es y deja de ser el orden público, ¿verdad? Ese concepto tan difuso y tan complejo, pero desde luego se hace referencia nuevamente a que el enjuiciamiento al respecto del orden público debe limitarse a la legalidad del convenio arbitral, a la arbitrabilidad de la materia,
a la regularidad procedimental en el desarrollo del arbitraje. Y en cuarto lugar se hace una alusión a la motivación de los laudos arbitrales, ¿no? Y a en qué consiste, ¿no? Y que esa motivación no posee la misma naturaleza que la motivación de las resoluciones judiciales, una cuestión en la que también se ha incidido bastante por parte del Tribunal Constitucional. Y entrando ya un poco más en los perfiles propios de esta sentencia, el caso enjuiciado es un caso de prejudicialidad penal y arbitraje. Cuestión interesantísima donde las haya. En ese sentido, la base fáctica o el problema estudiado y enjuiciado es el mismo que el de la sentencia anterior en el tiempo, de la quinta, que es la sentencia 50/2022, donde también la cuestión tratada fue la de la prejudicialidad penal. Y además, en ambos casos, a partir de laudos arbitrales dictados por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, que es una de las más prestigiosas aquí en España, y en donde en ambos casos la parte demandada era una empresa pública, Acuamed, la que se dedica a la gestión de las infraestructuras hídricas en España, y que se vio envuelta en una serie de presuntos casos de corrupción, a raíz de los cuales fueron incoadas unas diligencias de instrucción criminal, de investigación penal, en un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional española. Por tanto, la base, insisto, es exactamente la misma, o sea que son dos laudos arbitrales iniciados por demandantes distintos por contratos distintos. Es verdad que en la sentencia anterior, en la 50/2022, se analiza con mucha mayor fineza o profundidad la cuestión del Instituto de la Prejudicialidad Penal y cómo opera o debe operar en relación con el arbitraje, con procedimientos arbitrales. En esta sentencia, la 79/2022, ya se parte de toda esa doctrina jurisprudencial y se va al grano de la cuestión, mostrando una serie de caracteres. En primer lugar, el Tribunal Constitucional, antes de entrar en el fondo del asunto, ya muestra un hartazgo bastante claro respecto de la actitud del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en concreto de la Sala de lo Civil y Penal, que es donde viene residenciada la competencia para el control de los laudos en sede de anulación. Y muestra un hartazgo muy claro. Hay un par de párrafos muy concretos donde ya se habla de la relevante y general repercusión social y económica de esta cuestión, es decir, de la reiterada anulación de laudos arbitrales con fundamento en la presunta infracción del orden público por parte de este tribunal. En fin, ya es la sexta resolución del Tribunal Constitucional que proviene, todas ellas, las 6 provenían de anulaciones, de sentencias de anulación de laudos arbitrales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Avanzando en la cuestión, hace referencia muy escueta esta sentencia, también lo hace en la anterior, al sistema arbitral. Habla de sistema arbitral en 2 o 3 ocasiones. A mí me llama la atención esta dicción porque hablar de sistema arbitral, hombre, yo no diría que es hablar de orden jurídico arbitral, como defendía Galeard, entre otros, pero ya es una manera de concebir el arbitraje no simplemente como una cosa que está por ahí y que uno de vez en cuando pues, puede recurrir a ella porque es más rápida, porque es más especializada, porque es confidencial y porque pues, bueno, es una cosa casi un pacto de caballeros, ¿no? Donde uno arregla su asunto por su lado, sino que el Tribunal Constitucional empieza ya a concebir que el arbitraje está integrado dentro de un sistema nacional e internacional no solo por toda su infraestructura jurídica, sino por pues, una sociología propia y, en fin, toda una serie de características y de práctica muy extendida y muy asentada que permite hablar de un sistema arbitral que además goza del respaldo del Tribunal Constitucional a la vista de todas estas sentencias. Y en último lugar, y entrando ya en la cuestión de la prejudicialidad penal, desde luego no cabe sino concluir de esta sentencia que se está otorgando, que el Tribunal Constitucional está otorgando la máxima protección y la máxima consideración al arbitraje, teniendo en cuenta una serie de factores. En primer lugar, el asunto de fondo, la prejudicialidad penal, es decir, el hecho de que deba o no suspenderse el procedimiento arbitral por la existencia o por la pendencia de esa investigación criminal, que es
presuntamente está relacionada, ¿no?, sobre los mismos hechos, porque puede existir una influencia de una sobre la otra. La prejudicialidad penal es indudablemente una cuestión de orden público como tal. No lo dice esta sentencia expresamente, pero sí lo dice la anterior. Y además basado en la propia jurisprudencia constitucional, lo cual no le impide al Tribunal Constitucional reconocer al mismo tiempo que, siendo una cuestión de orden público, su decisión es una decisión que debe ser atribuida a los tribunales ordinarios, a los tribunales jurisdiccionales, y por tanto, aplicando ese mismo razonamiento, entiende que es el tribunal arbitral o el colegio arbitral, que son los árbitros en definitiva, quienes deben tomar esta decisión y evidentemente motivarla y razonarla debidamente. Pero no deja de ser la prejudicialidad penal una cuestión de orden público. En segundo lugar, en este caso concreto, el juzgado de instrucción, el juzgado de la Audiencia Nacional, de alguna manera, y no lo quiero decir con connotación negativa, neutral, presionó a la Corte Arbitral. Es decir, a instancias del fiscal del caso Aquamed, del caso penal, se libró un oficio por parte de la Audiencia Nacional a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje para que la Corte informase al juzgado del estado de esas actuaciones arbitrales y de si había tomado la decisión de suspender el procedimiento arbitral a la vista de esa posible prejudicialidad penal. No deja de ser algo curioso, desde luego algo no reglado por las leyes procesales españolas, pero que bueno, se puede llegar a entender como una suerte de presión o de manera de indicar al tribunal arbitral: oiga, ustedes, señores árbitros de la CIMA, deben acordar la suspensión del procedimiento porque aquí estamos investigando cosas muy graves. En tercer lugar, lo que se estaba discutiendo en el procedimiento arbitral era un contrato del sector público, era un contrato público, como decíamos, una de las partes era esta empresa pública, Aquamed, y esto lo tenía muy en cuenta también la Audiencia Nacional, es decir, que no es un contrato del sector público, no cualquiera. Y en último lugar, lo que estaba implicado de por medio era un posible caso de corrupción político-económica, por así decirlo. Estos cuatro elementos me llevan a considerar que, desde luego, hubiera tenido muy fácil el Tribunal Constitucional, si hubiera querido, dar la razón en este caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o al menos no contradecirle, en el sentido de que hubiera sido lo prudente, como así entendía el TSJ de Madrid, haber acordado esta prejudicialidad penal, ¿no? ¿Qué costaba hacerlo? El contrato del sector público, caso de corrupción, un tribunal especialmente, un juzgado de instrucción especialmente interesado en que se acordase esa prejudicialidad, y implicándose una cuestión de orden público, como es esa propia prejudicialidad, por los efectos que puede tener la seguridad jurídica, que es un valor constitucionalmente protegido en España, artículo 9.3, y que incluso puede llegar a implicar a la propia tutela judicial efectiva como derecho fundamental subjetivo. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha dado la razón al TSJ de Madrid. Es decir, que incluyendo todas estas circunstancias fácticas o materiales del caso, más allá del debate puramente formal o jurídico, el Tribunal Constitucional vuelve a respaldar esa autonomía del arbitraje, del convenio arbitral y del procedimiento arbitral, y desecha que incluso en un caso que reúne todas estas circunstancias, desecha que deba existir una intervención judicial de tal intensidad que lleve a torcer la mano al tribunal arbitral a sustituir su razonamiento, por otro lado en este caso su motivación muy escrupulosa y muy exhaustiva, razonada tanto en el laudo final como en resoluciones interlocutorias o hasta en dos resoluciones anteriores durante el procedimiento, y que eso no debe ser así, que debe ser el tribunal quien, razonadamente, el tribunal arbitral decida si se debe suspender un procedimiento por prejudicialidad penal. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, don Blas Piñar. La verdad es que también interesantísima. Yo he aprendido muchísimo con las intervenciones de los cuatro ponentes. En su caso se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional de reciente aparición del 29 de julio de 2022, que bueno, se ha vuelto otra vez a circunscribir a los motivos de anulación del laudo, motivos tasados, procesales, no sustantivos. Ya hemos tenido ocasión de decir que no se pueden dar a la valoración del fondo de la cuestión. Y estos motivos tasados, pues en este caso han tenido como protagonistas, bueno, pues la interacción entre la prejudicialidad penal y el procedimiento arbitral.
Bueno, aquí lo que se debate es un objeto de la controversia, donde se da una serie de elementos bueno, que hacen pensar que el Tribunal Constitucional, cuando analiza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, bueno, pues va a dar la razón a la jurisdicción y en este caso no se inclina más por el arbitraje. ¿En qué sentido? Bueno, por los ingredientes usted ha tenido ocasión de identificarlos. Se trataba de un tema de prejudicialidad penal, donde yo en estos momentos también me encuentro bastante centrada en el análisis del derecho público y privado, cómo interactúan, cómo se entremezclan y cómo condicionan, ¿no?, la resolución de las controversias. A pesar de esta cuestión penal vinculada con un procedimiento arbitral, donde bueno, pues la característica principal del mismo es la naturaleza privada del procedimiento, donde además la controversia versaba sobre un contrato público y un tema de corrupción política, finalmente el Tribunal Constitucional se inclina por respaldar el arbitraje y desecha la intervención judicial. ¿En qué sentido? En que sean los árbitros los que decidan si deben suspender o no el procedimiento arbitral. Muy interesante. Son en estos momentos las 21:07. Estaba previsto esta sesión con una duración de 1 hora. No sé si hay tiempo para alguna intervención o si se tendría que producir o si alguien tiene interés, o sin más damos fin a la sesión. No sé si hay alguien o es posible la intervención, pregunto, o pasamos directamente a concluir la sesión. Ya digo, interesantísima. Yo ya he aprendido muchísimo de todos los ponentes. Bueno, yo en principio quiero agradecer, como no podría ser de otra manera, las intervenciones de todos y cada uno de los ponentes que han participado, han tenido el protagonismo de esta sesión y por supuesto también bueno, pues, dar la importancia a la hospitalidad del estudio Mario Castillo Freire en este seminario internacional de la Biblioteca de Arbitraje. Creo que debemos concluir porque hay que también ser rigurosos con el horario marcado a este respecto y por lo tanto vamos a concluir esta sesión. Por supuesto, no sin antes volver otra vez a recordar, a hacer en referencia a ese máster Executive en práctica arbitral internacional que, como ya les decía, también preveía 2 becas completas para poder cursar este máster y que, bueno, se llevará a cabo, se desarrollará en formato virtual y de manera síncrona, en directo. Por lo tanto, se podrá seguir desde cualquier país del mundo, teniendo en cuenta que las diferencias horarias, pues a lo mejor a alguien le lleva, ¿no?, a tener que conectarse a horarios un poquito extraños, pero bueno, al final el aprendizaje no ocupa ni lugar, ni tiempo, ni espacio, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es una ocasión fantástica para que hayan podido conocer a 4 de los ponentes que van a intervenir en este máster, en este posgrado. Han visto la calidad de sus intervenciones y por supuesto será del mismo modo o mucho mejor porque dispondremos de más tiempo en el programa de posgrado. Por mi parte nada más, entiendo que don Mario Castillo, no sé si me imagino intervendrá para cerrar definitivamente la sesión. Yo por mi parte me despido. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, estimados doctores. Los esperamos el día de mañana para el segundo día del Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje. Muchísimas gracias con todos y que tengan muy buenas tardes y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós a todos. Adiós.